al observar cortes de corcho al microscopio. ¿Qué pasó? Ok, entonces, más o menos lo que él observó fue esto de aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto pareciera como celdas, o sea, célula quiere decir celda. Más tarde, en el siglo XVII, ¿no? Estamos hablando ya de 1800 y algo, Anton van Leeuwenhoek perfecciona el microscopio óptico y le permitió observar numerosas estructuras. Este es este, un microscopio de esta época, ¿no? O sea, realmente, de hecho aquí más o menos se puede ver, lo tiene aquí en una de sus manos. Era muy pequeño, no es como los microscopios que tenemos hoy en día. Y bueno, aquí lo que nos dice es que tenemos la lente, se pone la muestra y este es el tornillo de enfoque. O sea, ajustaban o apretaban o para acercar la muestra. Y lo que él observó, pues fueron estas cosillas, ¿no? Revisó muchas cosas, espermatozoides, revisó pulgas, revisó el ciclo de vida de una hormiga, ¿no? Pudo observar bacterias por primera vez. Pero no sería hasta más tarde cuando esto tomara una gran relevancia, cuando obviamente gracias a los avances del microscopio de Leeuwenhoek, pues se formularan los tres postulados de la teoría celular. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues tenemos a tres alemanes, ¿no? Uno un botánico, otro un zoólogo. Estos dos primeros, Matthias Schleiden y Theodor Schön, que gracias a los avances en microscopía pudieron observar cortes de tejidos tanto de plantas como de animales. Recordemos que para esta época aún no se tenían bien establecidos los cinco reinos, por lo tanto, pues solamente se conocían, digamos que organismos macroscópicos, ¿no? Entonces, al observar, obviamente, los cortes, se dieron cuenta de que tanto plantas como animales compartían muchas similitudes y una de ellas pues era que estaban conformados por células. Entonces así fue como se formularon los dos primeros postulados de la teoría celular, ¿no? El primero es el postulado de la unidad anatómica o estructural y lo que me dice es que todos los seres vivos están conformados por células. El segundo postulado, que es que la célula es la unidad fisiológica o funcional de todo ser vivo, pues nos dice que los procesos fisiológicos se llevan a cabo en la célula. Y finalmente, el último postulado, que es la unidad de origen, lo propuso Rudolf Virchow al observar justamente los procesos de división celular, que es este señor que tenemos aquí hasta la derecha, y nos dice que toda célula se origina a partir de otra célula preexistente, ¿no? Por ahí dicen que hay un cuarto postulado de la teoría celular que implica los cromosomas, pero realmente los originales son estos tres. No sé, les voy a dar 5 minutos para que copien, por favor. Esos sí se los tienen que aprender. Los que no los tienen, pues, copienlos. Los que ya los tienen, pues, me avisan cuando terminen, por favor.
Ya terminé de... Ok, gracias. Bien, vamos a avanzar entonces. Entonces, bueno, de aquí vamos a partir para clasificar a las células en dos grandes grupos. ¿Sí? Las llamadas células procariontes. Pro quiere decir antes, carion es núcleo, entonces quiere decir que son células que surgieron antes que las células que tienen núcleo celular. Sí, son estas que tenemos aquí, que es el ejemplo clásico de una bacteria. Entonces, esta es una bacteria. No se preocupen por el esquema, les digo, los que no tienen esquemas, al rato les mando un material para que puedan llenarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que la estructura más externa, le vamos a decir cápsula. Después vamos a tener una pared celular que se va a encontrar digamos que a la mitad de nuestras capas de la bacteria, la cual le vamos a llamar pared celular. Y esta va a estar conformada por peptidoglicanos, ¿no? Esto sí es importante porque recuerden que hay organismos que también tienen pared celular, como los hongos y las plantas. Entonces, lo que va una de las características que me va a dar esta diferencia de paredes celulares, pues es justamente la composición química. Luego, esto que está en verde, ¿no? Es la membrana celular, ¿sí? Es decir, la capa que está en contacto con el citoplasma. Luego vamos a tener el nucleoide, que es el material genético. Se le llama nucleoide porque este material genético no va a estar envuelto en una membrana celular interna como si está bien definida en los organismos eucariontes. Luego vamos a tener un plásmido, que son pequeños fragmentos de ADN que pueden, a ver, déjenme ver. Por ahí me dice Javier Jiménez que no se escucha. No sé los demás, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, no sé, tal vez necesitas darle permisos a tu audio, Javier, para que puedas tener acceso al audio. Si te acabas de conectar, si es por celular, te va a decir que si quieres darle permiso para acceder a tu audio, a tus contactos y todo, o sea, le tienes que decir que sí, porque si no, no se va a escuchar. Bueno, los plásmidos van a ser pequeños fragmentos de ADN que las bacterias van a poder incorporar hacia su interior y que van a poder ser traducidas por los ribosomas. Estos son de importancia, sobre todo médica, porque así es como se produce la insulina. Vamos a tener ribosomas, ¿no? En este caso aquí le puse la unidad de sedimentación que es 70S. Esto no es tan importante para ustedes, solamente que recuerden que los ribosomas no son organelos, y eso sí lo quiero dejar bien claro. ¿Por qué? Porque justamente, al menos de mi parte, cuando empezaba a estudiar esto de la célula, decía, bueno, ¿cómo es que los procariontes no tienen organelos y resulta que sí tienen ribosomas? Ah, bueno, pues es que resulta que los ribosomas no son organelos, son pequeñas estructuras proteicas que justamente van a ayudar a la síntesis de proteínas, o mejor dicho, van a efectuar la síntesis de proteínas, pero los ribosomas no son organelos. Ahorita vamos a explicar bien qué son organelos y por qué los ribosomas no lo son. Entonces, las células procariontes sí tienen ribosomas y los ribosomas no son organelos. Después vamos a tener el citoplasma, que es una, eh, es un coloide, ¿no? Dicen que es un coloide.
está clasificado como coloide. En este se van a encontrar embebidos los ribosomas, los plásmidos, el nucleoide, y va a abarcar pues la gran parte de la célula, ¿no? Está conformado en su mayoría, en un 70% por agua, y dentro de esta pues va a haber diferentes cosas, entre ellas pues proteínas, enzimas, sobre todo enzimas porque las células procariontes, al no tener organelos que efectúen las reacciones enzimáticas en ellos, bueno, pues entonces las enzimas y por ello todas las reacciones bioquímicas pues se van a llevar a cabo en su mayoría en el citoplasma, ¿no? Bueno, después vamos a pasar a las estructuras de locomoción. No todas las bacterias lo tienen, pero sí están presentes en algunas, ¿no? Por ejemplo, estos pelitos que vemos aquí, les vamos a llamar pilis y sirven para su locomoción, es decir, para moverse. Y también pueden tener flagelos, ¿no? Estos flagelos son como esta estructura que parece una cola. Y entonces, esas son las estructuras que podemos encontrar en una célula procarionte. Realmente, pues podríamos decir que es muy simple, ¿no? En cuanto a estructura, pero son muy importantes las bacterias, ¿no? Sobre todo tienen una gran importancia médica. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe. No, profe. No. Bien. Entonces, vamos a cambiar ahora y vamos con la célula eucarionte. Eu viene del griego que quiere decir verdadero. Carion de nueva cuenta es núcleo, entonces estas células tienen un núcleo bien definido, ¿no? Y esta es una clásica célula animal, ¿sí? Acuérdense que las células, pues, ahora ya no son solamente células vegetales y animales, también hay células fúngicas y entonces, bueno, es un relajo, pero para fines de este curso vamos a clasificarlas en células animales y vegetales y ahorita vamos a ver cuáles son sus diferencias. Comparten muchas similitudes, solamente hay algunas estructuras, ¿no? Que no van a tener las células animales y las vegetales sí, pero vamos a comenzar, ¿no? La primera, pues es la más externa, ¿sí? Es la membrana celular. Lo que va a hacer, pues, es que va a controlar la entrada y salida de sustancias. Esto de adhesión es porque le va a permitir reconocer ciertas proteínas a las cuales se tiene que adherir, ¿no? Para así poder formar los órganos. Si recuerdan esta parte donde les dije que un cúmulo de células podía formar tejidos y diferentes tipos de tejidos formaba órganos, bueno, pues, ¿cómo hacen las células para saber que, por ejemplo, las células de el músculo, ¿no? Tenemos dos tipos de músculo estriado, músculo liso, ¿no? Tienen que estar en contacto y tienen que tener justamente esa estructura para formar los músculos. Entonces, bueno, pues eso es porque tienen estas proteínas en la superficie de su membrana celular que les van a permitir reconocer a dónde se tienen que adherir, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con adhesión y reconocimiento. Luego, tenemos el nucleolo, ¿no? Que es esta parte que se encuentra dentro del núcleo de la célula, y este va a efectuar la síntesis de ARN. Recuerden que tenemos dos tipos de material genético o de ácidos nucleicos, como les quieran llamar. Entonces tenemos ARN y ADN. Entonces en el nucleolo se va a llevar a cabo la síntesis de ARN. El núcleo va a tener la función de almacenar, transcribir y replicar la información genética, además de controlar todas las funciones celulares. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de este núcleo vamos a tener el ADN, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando en la membrana llega algún estímulo del exterior, ¿no? Este estímulo va a generar una respuesta dentro del núcleo. Y entonces así es como se va a llevar a cabo el control de estas funciones, ¿no? Primero necesita recibir un estímulo del exterior para poder ser interpretado por el núcleo y entonces saber qué es lo que se tiene que hacer.
Luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Aquí vamos a tener dos tipos de retículo endoplasmático, ¿no? El rugoso y el liso. El rugoso lo vamos a identificar porque es el que se va a encontrar más cercano al núcleo y aparte va a ser continuo con la membrana nuclear, ¿sí? Este retículo endoplasmático rugoso se le llama así porque va a tener embebido, es decir, va a tener como adheridos a esta estructura, ribosomas. Y estos ribosomas, recuerden que en los ribosomas, tanto en células procariontes como en células eucariontes, al no ser organelos, entonces van a llevar a cabo la función de síntesis de proteínas. Ah, bueno, lo que me refería que estaba presente en células procariontes y eucariontes, pues que no son organelos, ¿no? Bueno, luego tenemos el retículo endoplasmático liso, que es el que se va a encontrar más alejado de la membrana nuclear, ¿no? Este no va a tener ribosomas incorporados en su estructura. Y este, bueno, como el rugoso se va a encargar de la síntesis de proteínas, ¿sí? El endoplasmático liso lo que va a hacer es modificarlas y las va a transportar hacia donde se requieran en otro lugar de la célula. Ajá. Y también va a llevar a cabo la síntesis de lípidos. De hecho, es más abundante el retículo endoplasmático liso en las células del hígado, ¿no? Es mucho más grande porque justamente ahí es a donde se lleva a cabo la síntesis de lípidos. ¿Si han escuchado hablar de la enfermedad del hígado graso? ¿No? Entonces, justamente por eso, ¿no? Porque el hígado se encarga de procesar, almacenar y metabolizar las grasas, ¿no? Y esto es gracias a retículo endoplasmático liso. Sí, bueno, antes de continuar con esta diapositiva, la diferencia entre una estructura, bueno, entre el ribosoma y un organelo, como es en este caso, ¿no? Es que si se dan cuenta, aquí cada una de las células, de las estructuras presentes en la célula eucarionte, va a llevar a cabo una función en específico, ¿no? Cosa que no veíamos con la célula procarionte. Para eso surgen estas estructuras internas, pero van a estar bien delimitadas por una membrana, ¿sí? Es decir, este retículo endoplasmático liso va a tener su membrana, este núcleo tiene su propia membrana, el nucleolo tiene su propia membrana, y entonces son un conjunto de estructuras internas, pero que tienen membranas propias, cosa que no sucede con la célula procarionte. A esta estructuración, ¿no? A esta estructura que tienen los organelos en la célula, se le llama departamentalización, ¿sí? Así como de los departamentos que encuentran en una tienda comercial, ¿no? En una plaza comercial donde hay departamentos de blancos, departamentos de electrónica, etcétera, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque cada eh, organelo tiene que cumplir con una función en específico. Entonces, los ribosomas no son o no se consideran organelos porque no tienen una membrana, ¿sí? Simplemente es una proteína, es una estructura que se encuentra en las células, pero no tiene una membrana bien definida, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que podemos encontrarlos tanto en procariontes como en eucariontes y no se consideran como organelos. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Aquí tenemos otra vista de la célula. Vamos a tener también otros organelos que se llaman lisosomas. Son importantes porque pues, se van a encargar de degradar macromoléculas y otros compuestos orgánicos. Dentro van a tener muchísimas enzimas. Dicen por ahí que es el aparato digestivo de la célula. A mí no me gusta hacer esa comparación porque, o sea, realmente no hace un proceso de digestión, sino más bien hace un proceso de reacciones bioquímicas, ¿no? Mediadas a través de las enzimas, y entonces así es como puede degradar, ¿no? No es tanto como digerir. Luego tenemos van a metabolizar el
peróxido de hidrógeno, que este ya más o menos lo conocen. Recuerden que es muy tóxico. Y sí, se produce dentro de las células producto del metabolismo de algunas sustancias, ¿no? Entonces, al ser altamente tóxico, tiene que convertirse en algo que la célula pueda desechar, como es el caso del agua y el oxígeno. Entonces, los peroxisomas se encargan justamente de eso. Luego, vamos a tener el aparato de Golgi, que va a estar muy cercano al retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y entonces, este se va a encargar de modificar, ¿no? Y empaquetar las proteínas. Aquí se van a producir, aquí se modifican las proteínas, y aquí este va a ser como algo así como como una empresa de paquetería, ¿no? Va a formar vesículas, es decir, va a enterrar a las proteínas en una especie de paquete, las va a marcar y las va a mandar a los organelos o a los sitios a donde se requieran dichas proteínas. También cumple la función de mandar hacia el exterior sustancias, ¿no? De desecho. Entonces, este es el aparato de Golgi. Luego tenemos el citoesqueleto. Aquí está un poco mal representado, pero imaginen que la célula, si alguna vez hicieron una figura de estas con papel maché, pues ya saben que tienen que armar primero como el esqueleto, ¿no? Que está hecho de alambres. Entonces tienen que poner toda la figurita y ya después le van dando forma. Entonces imaginen que el citoesqueleto es algo así en la célula. Es decir, esta célula pues debería de tener un montón como de cables atravesándola de un lado a otro. Y esta le va a dar el sostén y el soporte a la célula, también su forma, ¿no? De hecho, cuando ocurre la división celular, se tienen que desensamblar estas proteínas que conforman al citoesqueleto para que pueda llevarse a cabo la división celular. Luego tenemos la mitocondria, esta es muy importante. Esta yo creo que sí es muy seguro que se los pregunten, ¿no? Que es este organelo que tiene forma como de cacahuate y dentro tiene un conjunto de membranas internas. Y este es importante porque aquí se va a llevar la acción celular. La acción no es lo mismo que el intercambio de gases, es muy diferente. Entonces, la síntesis de ATP. El ATP es la moneda energética. Con este ATP van a llevar a cabo todas las funciones, tanto intracelulares como extracelulares. Entonces, por eso es que es tan importante la mitocondria. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con las estructuras que hemos visto? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿No? Esto es, digamos que estas son las estructuras que se van a compartir, ¿no? O que tienen en común tanto células animales como vegetales. Esta de aquí que ven aquí, esto de acá, ¿no? Que parece como un hígado, eso es una vacuola. O sea, las células animales sí la tienen, pero en células vegetales es mucho más grande. Ahorita les digo para qué sirve. Ok, entonces, en la célula vegetal vamos a tener esta vacuola, ¿sí? Nos va a servir o bueno, les va a servir a las células vegetales para almacenar agua. Recuerden que las plantas no pueden moverse e ir a beber agua como los animales. Entonces, cuando hay disponibilidad de agua, pues tienen que almacenarla. Entonces, aquí las vacuolas van a ser gigantescas. También van a tener mitocondria, van a tener un núcleo. Aquí podemos ver el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos el aparato de Golgi, el citoesqueleto. Por acá tenemos los lisosomas, ¿no? Entonces, sí hay estructuras en común, pero ¿cuáles son las estructuras que no van a compartir justamente o que van a diferir con la célula animal? Pues son estas tres. La vacuola primero, pues va a ser muchísimo más grande para almacenar el agua. Luego tenemos la pared celular, ¿sí? La pared celular
Aquí va a estar compuesta por celulosa y lignina, que es una de las grandes diferencias con la pared celular de las bacterias. ¿Sí? La celulosa, recuerden que es es un carbohidrato, un polisacárido, y la lignina es una proteína, entonces se van a unir justamente para tener la pared celular. Y también van a tener esta estructura que es homóloga a la mitocondria, pero va a ser la función contraria, ¿no? Es decir, si la mitocondria hace la degradación de la glucosa para obtener energía, aquí los cloroplastos van a utilizar los productos de la respiración celular para formar glucosa, ¿sí? Y a este proceso se le conoce como fotosíntesis. Esto lo vamos a revisar, yo creo que mañana, en la sesión de mañana, ¿sí? Vamos a ver lo de metabolismo. Y bueno, estos cloroplastos tienen clorofila A y B, que es lo que le da ese color verde a las plantas. Entonces, estas son las estructuras que no van a, o que van a diferir con la célula animal. Para los que vamos a ver ahorita lo que es mitosis, ¿sí? No, es el proceso celular por el cual, o uno de los dos procesos por los cuales se dividen las células. Lo vamos a dividir en dos etapas, dos grandes etapas, la interfase, que incluye estas tres fases, G1, S y G2, y la fase M, que es lo que ustedes ya conocen como profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Entonces, en la interfase, la etapa que me gustaría que se aprendieran, o qué es lo que sucede, es la S. ¿Sí? Todas las, tanto mitosis como meiosis, van a tener una interfase. Que la interfase, pues, es como una etapa de preparación para la célula para que ésta entre a la etapa de división celular. ¿Sí? Eso es la interfase. Estas de aquí, la G1 y la G2, sí tienen su importancia, ¿no? Porque en ellas van a ocurrir ciertos eventos importantes, pero estos no se los van a preguntar. Lo que sí les van a preguntar es, o les podrían preguntar es, ¿en qué etapa de la división celular se duplica el material genético, ¿no? Una de las características de la mitosis es que cuando se divide la célula, cuando termina esta fase M, van a tener dos células como producto de la división celular, pero cada una de estas células van a tener exactamente la misma cantidad de material genético, de ADN o de cromosomas, ¿sí? Entonces, para que puedan tener al final dos células la misma cantidad de material genético, pues se tiene que duplicar, ¿no? Entonces, esta duplicación del material genético ocurre durante la interfase y más específicamente durante la fase S, ¿sí? Entonces se le llama fase de síntesis o de duplicación del material genético. Una célula humana tiene en promedio 46 cromosomas. Entonces, y digo en promedio porque existen casos como los síndromes, ¿no? En donde, como por ejemplo, el síndrome de Down pues, tiene una duplicación del cromosoma 21, entonces en vez de tener dos cromosomas 21, tiene tres, por eso no generalizo. Entonces digo en promedio, o sea, lo normal es que una célula humana contenga 46 cromosomas. Entonces, cuando después de la fase S, ya no va a tener 46 cromosomas, va a tener 92, ¿sí? Así es como se lleva a cabo esta duplicación del material genético. Entonces, después pasamos a ver esto, ¿no? Esto es un cariotipo de una célula humana, ¿sí? Entonces, los cromosomas realmente así es como se ven, no es como lo representan en forma de X, ¿sí? Si se dan cuenta, dicen que tenemos 23 pares de cromosomas, eso es... Cuando les expliqué la parte de fecundación,
que es como se reproducen los humanos, ¿no? Es cuando el óvulo y el espermatozoide unen sus membranas y después viene la fusión de núcleos de ambos. Quedamos que cada célula va a contener la información genética tanto de la madre como del padre. Entonces, tanto óvulos como espermatozoides humanos tienen 23 cromosomas. Cuando estos se unen para formar el nuevo organismo, pues nos van a dar los 46 cromosomas que deberíamos de tener. Entonces, esto viene en pares, es decir, del cromosoma 1, uno va a ser heredado por el padre y el otro por la madre, y así va a ocurrir hasta el par 22, ¿sí? Que son estos que vemos aquí. El único que va a diferir es el par 23. Ahí si estamos hablando de hembras o machos, ¿sí? ¿Sí? En comparación con el cromosoma X. Y eso es bueno porque el cromosoma Y solamente tiene la información genética necesaria para desarrollar los órganos sexuales. Bueno, entonces imagínense que todos esos cromosomas después de la fase S se van a duplicar todos, incluyendo los cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, así es como tendrían los 92 cromosomas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que justamente después de la fase de síntesis, ahí es a donde podríamos tener estas estructuras en forma de X. Cuando un cromosoma se duplica, entonces aquí vamos a tener este duplicado, el 1, y este duplicado también, que sería el 1. Entonces ya no tendrían dos cromosomas 1, tendrían 4, ¿no? Y lo mismo va a suceder con todos los cromosomas. Y entonces sí, una vez que ya tenemos esta fase preparativa en donde se hizo la síntesis de ADN, se almacenó ATP, bueno, se hizo la producción de ATP. Ahora sí, entramos a la fase M. La fase M va a comenzar en mitosis con la profase, ¿no? Ok, ¿qué es lo que va a suceder en la profase? En la profase, estos organelos que se llaman centriolos van a aparecer, ¿sí? Y van a comenzar a sintetizar algo que se llama uso mitótico o uso cromático. Aquí, en esta etapa, es cuando vamos a poder ver a los cromosomas, ¿no? Que van a tener esta forma de X. Anterior a la profase, no podemos observar a los cromosomas, solamente se observan durante la división celular, ¿no? Y comienza se le llama condensación, cuando podemos observarlos, y solamente es durante la profase. Entonces, los cromosomas se condensan, los podemos observar, y estos centriolos comienzan a migrar hacia los polos de la célula al mismo tiempo que van sintetizando esta red bueno, esta red de filamentos que se llama uso mitótico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los eventos de la profase? Se dice que hay un rompimiento de la membrana nuclear. Realmente lo que sucede es que se reestructura para que pueda ocurrir la división, pero bueno, vamos a dejarlo en que se rompe la membrana nuclear. Hay una condensación de la cromatina, que esto hace que los cromosomas sean visibles. Los centrosomas se mueven hacia los polos de la célula, centrosomas o centriolos, que son estos de acá. Entonces migran hacia los polos de la célula y comienza la síntesis del uso mitótico. Entonces, esto sí les voy a... El esquema, no, más bien copien esto de aquí. Pongan profase y ponen los eventos y me dicen cuando vayan terminando.
Ya acabé. Ok, gracias. Bien. Entonces, esto es en la profase. Y así es como se vería. Esta es una técnica que se llama inmunofluorescencia, en donde podemos ver estos hilillos que ven por aquí, hacia los polos. Eso es el uso mitótico. Y hacia el centro se pueden ver los cromosomas, ¿sí? Después vamos a continuar con la metafase, ¿sí? En la metafase, una vez que los centrosomas, los centriolos, han terminado de sintetizar el uso mitótico y se encuentran hacia los polos de la célula, lo que van a hacer es que a través de este uso mitótico van a comenzar a alinear a los cromosomas en el eje ecuatorial de la célula, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, porque esto de la alineación es muy importante porque justamente en la siguiente etapa lo que se va a hacer es que se separen estos cromosomas para que la información genética quede igual en las células resultantes después de la división celular, ¿sí? Ok, entonces aquí va a ocurrir la alineación de los cromosomas en el eje ecuatorial de la célula y las cromátidas hermanas se van a mantener unidas. Esto de aquí, cuando tenemos las X, ¿no? Se les llama cromátidas hermanas. Esta terminología es debido a que son cromosomas, o sea, se trata del mismo cromosoma, pero se encuentran unidos, ¿no? Que era lo que les explicaba con lo del cariotipo. Y una célula en mitosis, en la metafase, más bien, se vería así, ¿sí? Aquí pueden ver el uso mitótico y todo esto que ven aquí, ¿sí? Son los cromosomas, ¿sí? Este es el material genético, ¿no? Como les digo, esa es una técnica que se llama inmunofluorescencia y lo que hacemos es teñir ciertas estructuras para que puedan ser observables. No son fotografías mías, estas las pueden encontrar en el Instituto Nacional del Cáncer, que es una de Estados Unidos, es una institución que luego sube fotografías para que se puedan utilizar libremente. Entonces ahí es donde obtuve estas imágenes. Me avisan cuando pueda cambiar la diapositiva. Ya, profe. Ok. Bien. Luego tenemos la anafase. La anafase es muy parecida a la metafase, solamente que aquí el uso mitótico, ¿no? Se va a cortar, van a comenzar a cortarse, y entonces esto va a hacer que los cromosomas, que en este caso las cromátidas hermanas, como les decíamos, las X, cuando están en forma de X se las llama cromátidas hermanas, sean separadas. Recuerden que estas X lo que nos quiere decir es que tenemos un cromosoma, pero que se encuentra duplicado. Entonces, al jalarse, este uso cromático se van a separar, ¿no? Y van a migrar hacia los polos. Entonces, en la anafase se van a separar las cromátidas hermanas, o los cromosomas, y los microtúbulos de este uso acromático, uso mitótico, se va a cortar. Y una célula en anafase se vería más o menos así, ¿no? Aquí lo tenemos. Estos son los cromosomas, ya se jalaron, ¿no? Son jalados cada uno hacia los polos de la célula. Entonces, si aquí teníamos
46 cromosomas duplicados. En realidad tendríamos 92, ¿no? Cuando los jalamos, entonces van a ir 46 para un lado y 46 para el otro. ¿Listos? Sí. Bien. Entonces, vamos con la telofase. En la telofase, una vez que ya se han separado los cromosomas que se encuentran hacia los polos de las células, ¿sí? Va a ocurrir un fenómeno que se llama citocinesis y va a aparecer esto que se llama horquilla de replicación, ¿no? Es como si tomaran un globo y lo comenzaran a inflar, obviamente, y comenzaran a girar en polos opuestos, opuestamente, ¿no? Cada uno de los lados, y entonces se va a formar como pues sí, como una horquilla, como una especie de ahorcamiento en medio del globo. Entonces, eso sería más o menos como lo que sucede con las células. Ok. Aquí, la membrana nuclear va a aparecer para envolver de nueva cuenta a los cromosomas, ¿no? Que se han separado. Se van a descondensar los cromosomas, es decir, ya no vamos a poder observarlos hacia el final de la división celular. El uso mitótico va a desaparecer o se va a dejar de sintetizar y la citocinesis ocurre simultáneamente. ¿Qué es la citocinesis? Pues la separación de las células, ¿no? Entonces, el paso con el que termina la mitosis sería la citocinesis. Y una célula en telofase se vería así, ¿no? Aquí ya tenemos los cromosomas, ¿no? Aquí está este pequeño hueco que vemos aquí, eso es la horquilla de replicación. No me avisan cuando terminen de copiar esta parte. Profe, tengo una duda. Sí, ¿cuál? ¿Cada cuánto nos vamos a ver así para las sesiones virtuales? Solamente van a hacer 4 sesiones virtuales. Hoy, Ok. mañana y no sé, yo había propuesto que la siguiente semana fuera, creo que lunes y martes. Ya Arturo definirá bien los horarios. Em, yo sé que hay temas que vi con algunos grupos, como esta parte de división celular. Sí llegué a tocarlo con los grupos de la mañana. Les sirven de repaso, ¿no? Y para los que no lo vieron, bueno, pues les sirve para que lo vayan viendo. Va a haber temas que obviamente vi con grupos, con algunos grupos y con otros no. Mañana vamos a ver, o más bien sería el repaso de teoría evolutiva y metabolismo. Y la penúltima sesión, que sería la siguiente semana, pues veríamos lo de anatomía, lo de todos los aparatos y sistemas, y la clasificación de los organismos, ¿no? Lo de los 5 reinos,
que sería algo muy, muy general. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda en cuanto a las Gracias. sesiones? Sí, o sea, pareciera que no, o sea, los que ya las tomaron o los que ya los vimos, pues yo les recomendaría que entraran para que les sirva de repaso, ¿no? Recuerden que tienen que tener el mayor número de aciertos posibles. Bueno, entonces miren, creo que por aquí tenía video. Sí, así es como se ve una célula dividiéndose. Esa sería la anafase y ahí está. Metafase, anafase, telofase. Y de nueva cuenta, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. No se ve bastante padre. Este es el núcleo. Si se dan cuenta, aquí no ven los cromosomas en esta forma de X, simplemente se ve rojo porque está el material genético, pero hagan de cuenta que es como una maraña de hilos por ahí, el ADN. Entonces, no podemos ver estos cromosomas condensados. No se condensan o no son visibles hasta que no ocurre la profase. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con la meiosis. Aquí lo vamos a ver de una forma muy, muy general, ¿no? La meiosis consta de 8 etapas. Antes de entrar a meiosis, es decir, a la fase M, obviamente también va a tener una interfase, ¿sí? Que es lo que ya vimos anteriormente. Las etapas pues se van a dividir en meiosis 1 y meiosis 2. Van a tener exactamente el mismo orden con similitudes, bueno, van a ser muy similares, muy, muy similares a la mitosis. Es decir, va a haber una condensación de cromosomas, se van a alinear en el eje ecuatorial, se van a separar en este caso serían cromosomas homólogos. Va a ocurrir una primera división meiótica y después otra vez va a entrar a profase 2, metafase 2, anafase 2. Entonces, estas son las etapas. A ver, de meiosis es justamente cuántas etapas tiene y en qué orden. Entonces, las etapas de la meiosis, pues es interfase, ¿no? Porque eso ya lo habíamos dicho anteriormente al principio de la mitosis, ¿no? Después van a tener una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿sí? Primera división meiótica, profase 1, profase 2, perdón, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y segunda división meiótica. ¿Sí? Entonces, aquí no es que tengan dos células como producto, sino que cada una de estas, que es el producto de la primera división meiótica, pues va a entrar a meiosis 2, es decir, que el resultado de cada una de la meiosis van a ser 4 células hijas. ¿No? Ahorita, en el material que les voy a mandar más tarde, les va a quedar un poquito más claro para los que no tengan los esquemas. Bueno. Este es el crossing over, pero no, esto no. Esto sí. La meiosis, se me olvidaba mencionárselos, ¿no? Las células que se van a dividir por meiosis solamente son las células de carácter sexual, es decir, los óvulos y los espermatozoides se van a dividir por meiosis. Todas las demás células, las de la piel, las del hígado, las del páncreas, las de cualquier otro tipo de célula que no sea gametos, es decir, óvulos o espermatozoides, se van a dividir por mitosis. Entonces, si les preguntan, ¿por qué este proceso se divide en las células de la piel? Mitosis. Las células del hígado se dividen por mitosis, ¿no? Ya si les preguntan, bueno, al producirse los óvulos o los espermatozoides, ¿qué tipo de división celular, de qué tipo de división celular se está hablando? Bueno, pues es la meiosis. Y aquí tenemos este esquema donde justamente nos dice cómo se produce, ¿no? Van a partir de una célula
de una célula de origen, ¿no? Va a comenzar a duplicarse el material genético, que esto sería ya después de la interfase, ¿no? Ocurre la primera división meiótica, ocurre la segunda división meiótica y vamos a tener 4 células como producto final. En el caso de los espermatozoides, en el caso de los óvulos, solamente vamos a tener un óvulo funcional, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque ocurre un fenómeno que se le llama formación del primer cuerpo polar durante la meiosis 1. Este no es un óvulo funcional, entonces sí va a entrar a meiosis, pero estos no son óvulos, ¿no? Igual lo mismo va a pasar con la célula que va a dar origen al óvulo después de la segunda división meiótica. Solamente se va a formar un óvulo viable, el otro se le va a llamar cuerpo polar. Entonces, esos no van a ser funcionales. Esa es una de las diferencias entre ovogénesis y espermatogénesis, que los espermatozoides sí van a producir, después de su proceso de división meiótica, van a producir 4 células funcionales, en tanto que en la ovogénesis solamente se va a producir una célula funcional. Y por funcional me refiero a que es la que va a poder ser fecundada. Ok, y entonces este esquema, si lo tengo, ese se los voy a mandar al rato. Nada más de meiosis, recuerden justamente esta parte, ¿no? Que sirve para células sexuales. Y este cuadro aquí están las diferencias o las principales diferencias entre mitosis y meiosis. Entonces, esta es la característica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de cromosomas de las células hijas y van a ser igual al de la progenitora. Es decir, que si comenzamos con 46, el número de cromosomas de las células hijas pues van a ser 46. En tanto que aquí en la meiosis siempre se va a ocurrir una reducción del material genético a la mitad. ¿Sí? Eso explica el por qué los óvulos y los espermatozoides tienen 23 cromosomas en lugar de 46. Y porque cuando se unen, pues van a tener 46 cromosomas el producto, ¿no? Esto para células humanas. Número de divisiones celulares, en la mitosis solamente vamos a tener una, en tanto que en la meiosis vamos a tener 2. Recuerden que después de la fase 1 vamos a tener meiosis 1, primera división meiótica, y después 2 divisiones celulares. Tipo celular en el que se realiza, en la mitosis se les llama células somáticas y en la meiosis se les llama células sexuales. Número de cromosomas en la célula progenitora, vamos a decir que es diploide o 2N, porque acuérdense que es de la progenitora, es decir, de la que va a dar origen a estas células. No, les recomiendo que mejor lo copien. Sí, es mejor que copien el cuadro. Pero bueno, es que me están preguntando que si lo voy a mandar. Lo que voy a mandar son los esquemas para que practiquen. Ya si tienen dudas, pues las revisamos mañana o las revisamos en el transcurso de la semana, dependiendo de cómo puedan ir avanzando. Digo, ya sé que tienen otras actividades como clases todavía y tareas, entonces la idea de los esquemas y que los completen, pues es que puedan ir ustedes mismos practicando. Pero no, mejor copien el cuadro para que lo vayan estudiando. Bueno, entonces, en ambas va a ser una célula diploide, es decir, tiene que tener la misma cantidad de material genético. 2 se le llama diploide porque va a tener 2 juegos de cromosomas, uno proveniente del padre, el otro proveniente de la madre. De ahí diploide, ¿ok? Número de células resultantes, en la mitosis vamos a tener 2, en tanto que en la meiosis vamos a tener 4 células resultantes. Entonces, estas son las principales diferencias entre mitosis y meiosis. Déjenme ver qué sigue, ahorita me regreso, creo que creo que con eso terminaríamos la sesión de hoy, sí. Entonces, copien el cuadro, ¿no? Me avisan cuando termine.
Maestra, ¿me puede retirar? Es que ya tengo otra clase. Adelante, no hay ningún problema. Gracias. Bonito día. Igualmente, gracias. Listo. Muy bien. Esto sería todo por la sesión del día de hoy. Entonces, creo que por ahí estaba la administradora o administrador, no sé quién esté a cargo. Mañana les mandarían el enlace, yo creo que a la misma hora. Mediodía fue el horario que acordamos. Ahorita les mando el material. Voy a aprovechar que estoy en la computadora. Les voy a pedir que sí lo revisen, vayan tratando de resolver lo que viene ahí. Creo que la mayoría ya lo pueden resolver. Si tienen dudas, nos podemos ver el día de mañana o pueden preguntarme a través de el chat. Recuerden que mañana vamos a ver evolución, teoría evolutiva, que eso no lo he tocado, creo que más que con uno o dos grupos. Entonces, es lo que veríamos el día de mañana. Les voy a mandar, yo creo que sí, les voy a mandar unas imágenes. Por favor, recórtenlas para que las puedan ir pegando en su cuaderno y la clase sea un poquito más dinámica. Yo les voy a ir diciendo qué imagen corresponde con cada una de las teorías, ¿no? Entonces, teoría del origen de la vida, no, esas ya las vi con todos, entonces esas ya no las veríamos. Aquí solamente veríamos temas que no he visto con alguno de los grupos, ¿no? Y eso sería lo de repaso. En caso de que necesiten repasar alguno de esos temas, pues ya me lo hacen saber. La última sesión va a ser de dudas, entonces si tienen dudas respecto a cualquier tema, ya sea de química o de biología, en la última sesión va a ser la oportunidad para irlas aclarando. Entonces, pues vayan estudiando.
Ya terminé. No sé quién esté a cargo de esto. Se pueden ir retirando. Ahorita yo le aviso al administrador. Sería todo por el día de hoy. Gracias por conectarse.